De momento esta es la amenaza, de momento esto es lo que tenemos. Digo, el Partido Popular, mientras tanto, roto. Porque el Partido Popular todavía tiene que decidir qué hace. Y hay dos PPs. El PP que le dice, haz lo que dice Abascal, demos el paso, moción de censura. Y el PP que dice lo que dice Feijóo, y es, todavía no. Esos dos PPs son el PP de Feijóo y el PP de Aguirre. Yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. Yo lo haría, yo creo que sí. No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al presidente del Gobierno. A mí lo que me pide el cuerpo, pues sería eso. En el momento en el que vea alguna posibilidad, la voy a utilizar. Si hiciera la moción de censura, yo la haría comprometiéndome a que en el mismo día de firmar ante el rey el cargo de presidente del gobierno, convocaría yo las elecciones. Sé lo que tengo que hacer y lo haré. Pues yo sí creo que no estaría mal. Yo creo que hay opiniones contrarias que seguramente pues están más acertadas que la mía, que creen que le quitaríamos el foco a Sánchez y nos lo pondríamos a nosotros mismos. Ruth García Ribote, Génova, sede del Partido Popular. A esta hora el PP todavía decidiendo de qué lado cae, si moción de censura sí, moción de censura no. Eso es, Javier. Feijóo mantiene su postura de que la moción de censura no es una alternativa, que es preferible esperar. La opción que él considera adecuada es que Sánchez dimita y que entonces se convoquen elecciones. Pero hay otra parte del partido que dice todo lo contrario, aumenta la presión sobre Feijóo. Escuchábamos a Esperanza Aguirre. Quieren que Feijóo presente esa moción de censura, consideran que el momento es ahora. Sin embargo, la mayoría de los varones populares apoyan la postura de Feijóo. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, señalaba que la moción de censura es un instrumento útil, pero no si no se cuenta con la mayoría suficiente. Sánchez ha sido atropellada por la propia corrupción que hay en el seno del Partido Socialista. Y creo que de esta situación es difícil salir haciendo meros cambios cosméticos o meros cambios de cara. Esta situación conlleva una situación de denigración, de deterioro democrático, que la única opción posible de renovación es convocar unas elecciones. Hay dos PPs y hay dos derechas, porque quienes están diciendo que apriete el botón nuclear Sánchez, que le dejen caer los suyos, están viendo cómo al otro lado lo que se dice es Santiago Abascal. Atentos. En nombre de más de 3 millones de españoles y en nombre de millones de españoles que quieren acabar con la humillación, con la traición, con el latrocinio y con el expolio, me siento legitimado para exigir que los diputados que no estén involucrados en la corrupción se unan a Vox para la presentación de una moción de censura con el compromiso de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Tony Aira, Vox planteando esto, Aguirre planteando esto. Vox no tiene fuerza parlamentaria suficiente, tiene 33 escaños, necesita al menos 35. Pero los puede conseguir. Esto puede ser una viabilidad que Vox le arrebate la moción de censura al Partido Popular. Vox ya lo intentó y no le salió bien, y esa es una bala que ya descargó. Le tocaría ahora a Feijóo si quiere, pero eso es una presión añadida, Javier, que ahora es muy inoportuna para Núñez Feijóo, y por tanto tiene todo el sentido que lo ponga encima de la mesa Abascal, que al final no deja de ser un contrincante por una parte del pastel del voto de la derecha y extrema derecha. Lo que no tiene sentido es que te lo haga una compañera de partido como Esperanza Aguirre. Bueno, no tiene sentido desde la lógica partidista. Otra cosa es la lógica que pueda tener ella en mente, y no sería la primera vez que Esperanza Aguirre pues no ayuda precisamente a un liderazgo político en el PP que no sea ella viéndose ahí, o a Ayuso. Por tanto, yo creo que es interesante en momentos como estos entender que lo que dice el manual, y para eso están los manuales, porque beben de la experiencia, es que tú no tienes que generar más distorsión en tu partido cuando el otro lo está pasando mal. Debes poner el foco en ese otro partido y en lo que le exiges, y ahí Moreno Bonilla ha sido impecable. Es decir, él habla simplemente de lo que exige a quien está en el ojo del huracán, que es el presidente del gobierno y al PSOE. Lo que hacen otros o tiene una lógica normal y electoralista ligado a Vox y a Abascal, o tiene otra lógica poco entendible, como en el caso de Aguirre. Poco entendible significa hay quien le está moviendo la silla a Núñez Feijóo. Exacto.
poco entendible desde un punto de vista de la lealtad partidista, porque no tiene ningún sentido a que ahora le pongas presión a Feijóo cuando toda la presión desde los cañones de la oposición se deben enfocar al PSOE y al presidente del gobierno. ¿Serán sus cómplices o sus encubridores, decía Feijóo, claro, a partidos políticos que teóricamente tendrían que ser los que apoyen una moción de censura si finalmente Feijóo se anima a presentarla? ¿Qué os hace pensar, pues presupuestos, quizá, que Feijóo no ha explorado ya una moción de censura? Y es tan contundente con los socios, llamándoles, como por ejemplo les llama, encubridores, porque ya sabe la respuesta que le van a dar los socios. Y por eso no va a presentar una moción de censura, porque quizás ha explorado rápidamente, oye, me dan los números, no me dan los números, y ya ha constatado que no le dan. Quiero decir que esta posibilidad que está sobre la mesa podría haberse dado ya. Es decir, él llama, oye, ¿me apoyas? ¿No me apoyas? Le dicen que no hay moción de censura porque él ya sabe de antemano que no le dan los números. Podría ser un escenario. Pero porque no se lo ha trabajado. No, pero digo por la contundencia con la que Feijóo ha dicho, oiga, ustedes si están con Sánchez son unos encubridores, ¿no? Como si ya supiera la respuesta que le iban a dar. Más. O sea, quiero decir, encubridores, en fin, son esclavos de su retórica y por eso digo que hay una contradicción en el que no des el paso por una moción de censura, porque eres tú quien diseña tu comunicación, tu retórica y tu acción política. Y el señor Feijóo, cuando dice que son unos encubridores, se está delatando. O sea, el año pasado, yo quiero recordar que en plena campaña electoral supimos de las conversaciones del señor Feijóo con Junts per Catalunya. Sabemos perfectamente a día de hoy que en toda la legislatura el Partido Popular ha ido agravio tras agravio con el PNV. Es que no tienen de dónde tirar, no hablan con ningún partido político. Luego ha habido votaciones. Feijóo está perdiendo su oportunidad una vez más. Y esta es su gran oportunidad con mayúsculas. Y la está perdiendo porque está poniendo la carga en los partidos socios del gobierno. Lo que le decía Silvia, les está insultando a los que les debe tender la mano para intentar forjar algo alternativo. Y esto, en su duda ante la moción de censura está su debilidad, se muestra su debilidad. O sea, un líder fuerte debería ir a por ellas, a por esa moción de censura con la promesa de convocar elecciones al día siguiente. Y debería hacerlo, ganara o perdiera, como hemos visto mociones de censura en este país que se perdieron literalmente, pero se ganaron en reputación. Y Feijóo creo que está perdiendo esa oportunidad, deja que a su derecha algunos lo sugieran y él no lo hace y sobre todo eso está capando toda posibilidad de relación con los socios más próximos, que podrían ser más próximos. ¿Y por qué no quiere una Popular? moción posiblemente en la que uno de los apoyos sea Vox? Yo me imagino que también bueno, pues es una que, de las reticencias nos ha dado pruebas en Valencia, en Murcia, en Baleares, en Aragón. Ahí hay que gobernar, que es otra cosa. Ahí hay que pero gobernar. es que no ha trazado ese cordón sanitario y Vox le tira del ronzal constantemente. Entonces, querer parecer ahora que no depende de Vox cuando depende en todos los territorios... Pero si generar esa oportunidad de que se han aprobado visualice. Pues en comunidades autónomas hace una semana. Entonces vete a casa. O sea, quiero decir, ¿qué quieres en la vida? ¿Estás o no estás? Acerca de Feijóo contra las mociones de censura, que solo se hacen performativas, como la de Abascal o Ramón Tamames, es tan clara que él no puede hacer una cosa igual. Él no puede hacer una moción de censura así porque se estaría contradiciendo gravemente. Y si algo ha demostrado Feijóo en su vida es que tiene pocos cambios y hace, digamos, un mismo discurso durante toda su vida. También ha demostrado que se contradice mucho. A ver, el PSOE tiene muchas ganas de que Feijóo presente la moción de censura. El PSOE tiene muchísimas ganas porque se estrellaría y le daría al PSOE gratis la posibilidad, que está explorando el PSOE por su cuenta, de amalgamar de nuevo a sus socios. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo todos y estamos todos de acuerdo. Porque Vox es invotable para el resto de la Cámara. Porque Vox es una anomalía de extrema derecha dentro del Congreso que hace que todos los demás digan, bueno, mejor esto que la alternativa. Pero es que además te digo, una moción de censura para convocar elecciones. Solo hay un partido de la mayoría parlamentaria que sustenta a Sánchez que mejoraría sus resultados, que es Podemos. Solo uno. Junts prefiere, obviamente, esperar a que se amnistíe de manera efectiva a Carles Puigdemont y para eso necesita que siga Pedro Sánchez. El PNV gobierna con el PSOE la comunidad autónoma del País Vasco, las 3 diputaciones forales y las 3 capitales. PNV es un socio absolutamente berroqueño del Partido Socialista. Sigo. Esquerra Republicana ha dicho 14, 15 o 20.000 veces que prefiere la teoría del mal menor, aunque no le guste nada lo que está ocurriendo con la corrupción que orbita alrededor del Partido Socialista. Sumar necesita, como sea, ganar tiempo y ganar espacios y, por tanto, no pueden ir a este escenario. Es que
estratégicamente la partida de la moción de censura la tiene ya ganada Pedro Sánchez, a no ser que Junts se líe la manta a la cabeza o que Podemos se líe la manta a la cabeza, pero Podemos no puede aparecer como el que propició el gobierno de PP y Vox, porque si alguna estrategia futura tiene Podemos es ser el que lidere la alerta antifascista en el futuro, no puede ser que la propicie si quiere liderarla. ¿Y tú no crees que Feijóo muestra ahí una gran debilidad al apocarse, al no presentar la moción? Sí, no, al no haber abonado la moción, sí. Pero al no presentarla, no. Pero la moción la quiere el PSOE. Dos cosas dentro de la misma jugada. Claro. O sea, tú estás diciendo, literal, que nos gobierna una mafia y tú estás diciendo que lo que vas a hacer es pedir que comparezcan. Hombre, pues no es serio. Si se supone que te crees que nos lidera una mafia y si el señor Sánchez es responsable de tantas tropelías que no te caben en una novela, trabájalo. Pero atrévete, ¿qué argumento político es? Pero si es que no hay números. De ser una mafia, pero yo me quedo en mi casa sentado. No, pero atrévete es lo que le dice a Abascal, perdonadme. Que esto no va de testiculina, no va de valentía, no es la derechita cobarde. Va de números. Pedro Sánchez se podía permitir una moción que no saliese, porque no iba a salir al principio, porque tenía enfrente a un gobierno con una sentencia. Porque quería trabajarse a los socios y eso le valía. Y al final ya vemos que el propio miércoles de aquella semana de moción el PNV gira. Pero hoy por hoy... la moción sin tener los apoyos. Una semana después de que el PNV le vote los presupuestos. Pero es que Pedro Sánchez sí está a favor de eso. Se llama trabajarte. Pero Pedro Sánchez está a favor de las mociones performativas. Ese mismo argumento nos serviría para exhortar al presidente del gobierno a presentar una cuestión de confianza. Sí, no. Pero a favor. ¿Y por qué no la presenta? Y estamos diciendo que es altamente probable porque va a tener unos costes políticos y una negociación agónica como es toda esta legislatura. Está hablando con los socios. Y porque sabe que tiene una enorme debilidad. Ese sea el escenario al que vayamos. Y si no vamos a ese, vamos a uno parecido en el que visibilizas el apoyo de tus socios en el Congreso de los Diputados. Pero una cosa, ¿qué os hace pensar presupuestos, que Feijóo no ha explorado ya una moción de censura? Fiscalidad, pero que ha habido... Pero el PP decidió enfrentarse al PNV para pujar por el voto de centroderecha y conservador del País Vasco. Y esa estrategia la aceleró muchísimo cuando a finales de diciembre en un decreto se introduce el famoso palacete parisino como traspaso para el PNV. Entonces, ahí, acertado o equivocadamente, a mi juicio equivocadamente, el PP traza una raya tremenda contra el PNV de la que no puede volver. Y ahora podemos decir que el error fue anterior, pero presionar a Feijóo para que vaya a una moción de censura sin tener los apoyos me parece un error. Igual que presionar. Yo opino. Yo no presiono en absoluto, yo opino. Si yo no decía y creo, veo una debilidad. No decía que lo estáis presionando vosotros, opináis, solo faltaba. Igual que presionar a Pedro Sánchez para que haya una cuestión de confianza sin tener los apoyos, también es un esfuerzo estéril. Pedro Sánchez va a explorar. Verá si tiene los apoyos y cuando los tenga, entonces se lanzará a la piscina. Pero entonces, ¿cuál es Mismos la política hechos, del PP? misma opinión. ¿Qué es Feijóo? ¿Cuál es la política del PP? ¿Pedir comparecencias? O sea, el partido más votado de España, que ganó las elecciones... Eso es otro tema. Esto es todo lo que tiene que ofrecer. Tiene mayoría absoluta en el Senado. Insultar en la calle, llamarle mafioso, hablar de todos, de las primarias, o sea, insultarle, afear todo lo que ha hecho, afear e insultar a los socios. Eso es todo lo que nos tiene que ofrecer Feijóo, lo que tiene que ofrecer a la gran mayoría que le apoyó y que le convirtió en el partido más votado. Yo creo que se está equivocando. Hombre, también el margen de maniobra de la oposición es el que es. No pidamos un nivel de responsabilidad al que está en la oposición con en la que no ha trabajado ese diálogo con esos posibles socios. Ese es el problema. Y en el que ha pactado y ha dejado pactar a sus presidentes autonómicos con un Vox que es para tirarnos atrás a todos. ¿Qué es lo que pasa si eso no sucede? Si eso no sucede, ¿no? Como decía Berna, lo que ha hecho Feijóo es esperar. Entonces, también esa estrategia de dejar que hagan otros, si no se convocan elecciones, podría pasarle factura y muy seria al propio líder de la oposición. Yo creo que estamos en un momento en que, obviamente, el líder de la oposición, la obligación que tiene es denunciar los escándalos, plantear alternativas. Insisto, el problema que tiene el PP es que no puede hacerlo de forma efectiva por una estrategia de oposición fallida, que es gritar mucho desde el principio. Claro. Ya desde el principio, poniendo en cuestión los resultados electorales, desde el principio como cuestionando que ellos deberían gobernar y no los otros, desde ese momento acaban teniendo una oposición
tan hiperactiva que en el momento en que toca gritar, ya el grito ya no se oye. Para presentar una moción de censura y tener apoyos, primero tienes que ofrecer algo también a esos partidos con los que quieres plantear una moción de censura. Y ahora mismo esos partidos, hemos analizado qué argumentos pueden tener a favor o en contra de esa moción. Yo digo uno más. Nadie quiere apoyar a un Partido Popular que se apoye en Vox, que es lo que dicen hoy todas las encuestas que tendríamos en el gobierno si vamos a elecciones. Entonces, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Qué cambios vas a hacer en tu política? ¿Qué programa dispones? ¿Cómo enfrentarías tú la corrupción? Ahora mismo quien está en la picota es Pedro Sánchez, porque viene de hacer una moción de censura contra la corrupción y tiene lo que tiene ahora mismo en el partido. Un segundo secretario de organización a punto de estar investigado, vaya, porque todavía no lo está por este tipo de prácticas. Tiene un papelón, pero la oposición debería también saber qué teje y cómo lo teje. Y seamos realistas, yo no veo, a día de hoy, ninguna mayoría alternativa a la del Partido Socialista. Entonces, creo que, visto esto y siendo realistas, lo que tenemos que pedir es una completa agenda de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Hablábamos de los contratos, hablábamos de demás. Y explicaciones. O sea, hoy sería un buen día para que el presidente dijera por qué cesó al señor José Luis Ábalos en su día, para quitar cualquier sombra de sospecha. Hoy sería un buen día para decir por qué el presidente del gobierno decidió darle la Secretaría de Organización del partido a un señor que fue colaborador de José Luis Ábalos y por qué no lo ha quitado después cuando han salido las cosas que han salido de Ábalos. Pero insisto, la responsabilidad política en mantener y en nombrar. Pero si el señor Pedro Sánchez hubiera sabido que el señor Santos Cerdán estaba metido en esto presuntamente, no lo hubiera revalidado en diciembre cuando hubo el Congreso Federal del Partido Socialista. Por lo tanto, lo que dice el señor Feijóo, en eso no se sostiene con argumentos, por lo menos es lo que hemos visto. Primero, que no ha aparecido un P. Sánchez. Y mientras no aparezca un P. Sánchez, Pedro Sánchez tiene un hilo de vida. Como había en su época un M. Rajoy. No hay un P. Sánchez. Es que es más, ni siquiera aparecen las conversaciones. Y mira que son, ¿cuántos? 500 folios de informe. Sí, algo así. 500 folios. Hombre, a no ser que la UCO tenga un planteamiento tipo Netflix. Y lo vaya sacando por capítulos. Claro, y que cada capítulo sea más intenso que el anterior. Lo cual en términos judiciales sería bastante difícil de explicar. Pero bueno, oye, la justicia en España es como es y ya sabemos que es muy creativa a veces, ¿no? Pero de momento no hay un P. Sánchez. Es que ni aparece mencionado. Ni aparece mencionado en las conversaciones. Y eso es un muro que en el 18 estaba saltadísimo, y que en este momento no lo está. ¿Puede aparecer un P. Sánchez? Sí. De momento no ha aparecido. Ya veremos si aparece o no. Segundo, esto es un informe de la UCO, no es una sentencia. En el 18 había una sentencia. El informe de la UCO es lo que es demoledor, es tremendo, es catastrófico, pero es un informe. No es una condena penal. Y falta mucho para que haya una condena penal. Y el tercer elemento es que nadie ha presentado una moción de censura, que es, digamos, el otro elemento que nos falta aquí. Nadie la ha presentado y no parece que nadie la vaya a presentar. Con lo cual nadie va a poner a los socios en la tesitura de elegir. O nadie parece en este momento dispuesto a poner a los socios en la tesitura de elegir. Mientras estos tres elementos se mantengan invariables, Sánchez seguirá siendo el problema, pero sobre todo seguirá siendo la solución. Porque, bueno, sí, adelantar elecciones. ¿Para presentar a quién? ¿Para presentar a quién? ¿Realmente hay algún alcalde, algún presidente que crea que ir a un adelanto electoral con esta investigación en marcha le va a permitir salvar su posición? Sí. Un adelanto electoral en pero es razonable, sí, es razonable la preocupación, Antón. Sí, más allá de los pajes y de los lambanes de turno, más allá de ellos. Es razonable la preocupación, pero en ese momento un adelanto electoral es ir directo, por seguir con la metáfora de Ignasi, directo al incendio. Entonces no se apagan los incendios tirándose de cabeza en el incendio. Entonces, mientras estos tres elementos se mantengan invariables, Pedro Sánchez tiene un margen de actuación. Y yo creo que tiene una segunda derivada, una segunda misión, además de la confianza y todas estas cosas. Yo creo que normalmente la política es más cuestión de necesidad que de cariño, pero que es reconectar emocionalmente con una parte importante de su electorado.